Chileno conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos a 52 días del estallido social. En la ceremonia, lo decíamos, el presidente Piñera lamentó el fallecimiento de 24 compatriotas desde que se iniciaron las manifestaciones, así como los miles de heridos, especialmente los casos de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y quienes perdieron completamente su visión, así como uniformados que han resultado lesionados. Y para hablar sobre esta conmemoración y las deudas en esta materia nos acompaña Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Lidia? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Lidia, preguntarle sobre esta conmemoración. ¿Queda usted conforme con las palabras del presidente Piñera, donde también se refiere a los casos de Gustavo Gatica y también a Fabiola Campillay? Bueno, yo creo que hay varias cosas que están dando vuelta. Este es un día particularmente difícil, todas estas semanas, casi vamos a cumplir 2 meses en esta situación, en que Chile creía que habíamos dejado atrás la tortura, las violaciones a los derechos humanos, en estos patrones de conducta por agentes del Estado que han sucedido. Ahora, respecto a la respuesta que da el presidente Piñera, yo creo que está al debe en varias situaciones. Primero, yo escuché al ministro de Justicia la semana pasada hablando que se darán mayores recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero el problema allí es que se responde a la contingencia y no verdaderamente al fortalecimiento de instituciones de derechos humanos que, dado la precariedad, la cantidad de profesionales que tienen, no da abasto. Segundo lugar, cuando se habla de simplemente hacerse cargo de las personas que han sido lesionadas con traumas oculares, no se advierte, digamos, que el proceso va a ser lejos mucho más largo, que hay otras personas que están igualmente lesionadas, que van a necesitar también rehabilitación. Conozco por lo menos de una colega abogada que señaló en una reunión donde su hijo estuvo una semana internado en una clínica privada, precisamente porque el balín se alojó en una zona causándole un hematoma intracraneal. Es decir, él no recibió un balín en un ojo, sin embargo, él estuvo y está en una condición grave que va a significar al menos que durante un largo tiempo él esté con rehabilitación, porque perdió parcialmente parte de su habla. Sí, aquí en un principio se hablaba mucho del tema de la utilización de perdigones y balines. Finalmente se ha de algún modo retirado también la utilización de estas armas. Ahora se ha dado a conocer también casos durante incluso la jornada de anoche, con al menos 7 personas que llegaron a la expuesta central. Una de ellas, una menor de 15 años en estado grave, por la utilización de bombas lacrimógenas. ¿Qué le parece a usted también la utilización? Es que yo creo que hay varias cosas respecto de cómo se utilizan las armas. También estuvo el Colegio Médico en una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Entonces, no es solamente la utilización de ciertas armas no letales, sino cómo éstas se usan. Ustedes recordarán que para efectos de los balines, el subsecretario Villa hablaba de que no son balines, son perdigones. Finalmente, constantemente señalaba que aquí no había un problema con el uso de perdigones y terminamos con distintas decisiones judiciales impidiendo la utilización de perdigones, 2 con una investigación por parte de la Contraloría y ahora con las bombas lacrimógenas. ¿Dónde, cómo, bajo qué distancia se lanzan las bombas lacrimógenas? No es lo mismo lanzar una bomba lacrimógena a la altura de tu cabeza, del torso hacia arriba, que hacia los pies. No es lo mismo, por ejemplo, qué tipo de químicos se están usando para efectos del el zorrillo, por ejemplo. Sí, Lidia, vamos a interrumpir un poco la entrevista porque vamos a conversar con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, sobre este día de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde, por ejemplo, el día de ayer, la expresidenta Bachelet, alta comisionada de la ONU, envió un duro mensaje sobre las violaciones a los derechos humanos. Dijo, cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo, pasa lo que está pasando en Chile. Bueno, yo creo que hay varias cosas en su mensaje. No es solamente los gobiernos, yo creo que el Estado o la discriminación que yo llamo estructural, es decir, cuando la desigualdad está a la base de los distintos tipos de conflictos, finalmente se desata un estallido, se desata violencia. Es lo que sucedió en Ecuador, es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Nicaragua y en otros países, y nosotros no estamos exentos de eso. El punto es que nosotros hemos tenido como una suerte de soberbia política de carácter nacional, donde nos hemos proyectado como un país, digamos, en pleno desarrollo, un país que crece. Pero ese crecimiento, esa desigualdad,
no es lo que recibe la gente en la calle, no es lo que siente. Y yo creo que lamentablemente desde que comienza esta administración ha habido una serie de mensajes equívocos que finalmente hastían a la población. Entonces aquí no es solamente resolver el problema de la violencia, las violaciones que han sido patrones sistemáticos, sino que también mirar las causas que están a la base de estos conflictos sociales. También el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico ha manifestado preocupación y que han advertido, por ejemplo, que el carro lanzaguas también está provocando daño a las personas que podrían contener algún químico que ha generado mayores problemas, que eso también se ha visto reflejado en personas que han llegado, por ejemplo, a la Exposta Central. Bueno, precisamente esto es una materia de gran preocupación de toda la actuación de los agentes del Estado, particularmente de Carabineros. Desde el día 1 hubo un apoyo total al actuar de Carabineros, desde el uso de, comillas, perdigones, balines. Finalmente el gobierno ha tenido que retroceder y en esta materia nuevamente vamos a tener que ver una indagatoria, una investigación sobre el tipo de químico. El ministro Mañalich así lo ha señalado, el Colegio Médico fue uno de los primeros también que señaló sobre el tema de los traumas oculares. Por lo tanto, aquí el gobierno tiene que escuchar no solamente, digamos, el tema de la demanda social, sino la actuación de los agentes del Estado. Aquí ha habido constantemente una idea del empate. El empate, mire, hay tantos heridos, pero hay tantos carabineros heridos. Constantemente haciendo un guiño como que las situaciones fueran realmente equivalentes. Aquí hay un problema que se viene arrastrando con la actuación de Carabineros, no de hoy. Hoy día, yo he dicho, el balín, el perdigón llegó a la ciudad. El balín y el perdigón ha estado presente en la Araucanía, ha sido utilizado en Isla de Pascua, en manifestaciones de los isleños, ha sido utilizado en Aysén y en otras comunidades. Entonces, aquí hay una actuación constante de Carabineros donde lamentablemente no solamente el presidente Piñera y su administración han sido, digamos, lentos en la reacción, pero también en otras administraciones en donde no ha habido un control claro de el poder civil hacia las fuerzas policiales. Se ha planteado también una reforma a Carabineros. Dentro de esta reforma, ¿usted está de acuerdo? ¿Esto es suficiente? ¿Puede hacerse algo más? Bueno, aquí hay un problema cultural institucional. Cuando yo me refiero a los desnudamientos que se han producido básicamente desde Arica a Punta Arenas, es porque aquí hay una cultura institucional. La cultura institucional no se cambia simplemente por un decreto, por la refundación, sino que trabajar en su conjunto en la formación, no de simplemente que la gente repita cuáles son las declaraciones, los pactos, que se prohíbe la tortura. Aquí tiene que haber una forma de vivir el control público a través de una manera distinta, como otras policías lo han hecho. Y recuerden que nosotros tenemos tal soberbia nacional que cuerpos de otras fuerzas de otros países han venido a formarse aquí, gente de Centroamérica. Pero el problema es que también en esos países hay problemas con la violencia policial. Entonces se replican formas de actuación que van a tener que ser revisadas profundamente. Y yo creo que además el caso de Carabineros está cruzado por el tema de la corrupción, que los tiene a todos, digamos, en baja en términos de liderazgo y qué es lo que tienen que hacer. Lidia, usted decía, el presidente no escucha, pero podríamos decir también que él se ha reunido también con distintos directores de organismos de derechos humanos para también escuchar las demandas y escuchar distintos planteamientos. ¿Aún así no escucha usted? Yo creo que no. Yo estuve en una reunión con el ministro de Justicia la semana pasada y él usó una expresión que yo inmediatamente observé, reparé, que van a ser los tribunales que van a determinar si existen o no violaciones a los derechos humanos. Me parece que esa es una respuesta inadecuada. Hoy día veo con mayor, digamos, esperanza su respuesta diciendo que en algunos casos no va a haber responsabilidad individual, sino que aquí tiene que haber, y no lo ha dicho con esas palabras, responsabilidades institucionales y jerárquicas. Aquí hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, aquí ha habido una narrativa errática, la posibilidad de escuchar, en realidad yo creo que está pensada a partir de la crítica sostenida y bastante amplia de distintos sectores frente al actuar de gobierno. Entonces, decir que entendemos y hacer suyo. Si ustedes se fijaron y escucharon bien el discurso del presidente, es como que hacía suyo y que estaba igual que el resto de la gente en la calle. La ministra Schmidt,
cuando habla en la COP25 de que la gente tiene que movilizarse, pero la gente ha venido movilizándose por el tema de los conflictos socioambientales por años. La gente, Quinteros, Puchuncaví. Entonces, hay una narrativa distinta, pero la narrativa distinta no es que haya necesariamente una convicción profunda sobre lo que está a la base de las demandas sociales, las demandas políticas que han estado en Chile. Este gobierno se demoró muchísimo, muchísimo. Y hoy día se reúne con todo. Y a veces yo siento que hay un punto ahí que tiene que ver con el aplacar la crítica. Una crítica que no viene solamente desde el interior del país, nuestra sociedad, sino que también externamente. Y yo quiero recordar cómo hay un cambio de narrativa entre el informe de Amnistía Internacional y luego lo que hace Human Rights Watch. Es como que hubieran dos gobiernos en un momento. Hay una separación profunda de discurso entre uno y otro. Y uno pregunta, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué usted trata así a Amnistía? ¿Por qué Carabineros, refrendado por el ministro de Defensa, hace un comunicado en ese tono a un organismo internacional de defensa de derechos humanos? O sea, ahí es cuando me refiero que el poder político de verdad no ha tenido conducción frente a lo que son las fuerzas policiales. También en materia policial se ha hablado que el gobierno estaría estudiando la utilización de armas sónicas, esto de emitir sonido de altos decibeles para disuadir a los manifestantes. ¿Es una arma que usted de algún modo valoran? ¿Es utilizable? ¿Qué piensan ustedes de aquí? Mire, toda arma no letal tiene riesgo. Es cómo la usa, cómo yo uso el perdigón, cuándo lo uso, si es proporcional o no es proporcional. Si yo coloco el arma letal al lado de un oído, evidentemente va a causar un tipo de problema mayor y de pérdida ya no del ojo, sino que de la audición. El gas lacrimógeno, ¿dónde y cómo lo uso? Entonces, el tema aquí no es solamente el arma no letal, sino cómo yo utilizo el arma no letal para controlar el orden público. ¿Por qué quizás no hemos tenido la cantidad de personas lesionadas gravemente entre la ciudad y la Araucanía? Tiene que ver con las distancias. La gente no está a la misma distancia, pero cuando yo estoy usando el balín y otro, aquí tenemos problemas. Ok, Lidia Casas, muchas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa hablando sobre este tema, sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas